just wanna ride around town with you. I'm happy to be alive. Turn the music up the way it goes down. Look, I'm happy to be alive. Flavor just running my blood, scraping the mud, all in my backpack. I'm not sure where is you from. I'm not the one, might got a fact check. I got a lot on my mind, lot on my heart, lot to be happy about. Don't take my kindness for weakness, it ain't no secret. Might get this smacking you out. Whatever happened to being a kid? If you needed a friend, they would be all around. When do we start hurting each other? When will we recover? When we gon' swing it around? Nowadays, if you want anything other than money, I'll happily keep you around. Mama say either you swim or you drown. Let's skip all the talking and float to the town. Like, look, just wanna. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Sociality? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Usted ya sabe que tenemos todos los días martes a las 20 horas. Y hoy tengo con un tema sensacional. Este programa va a estar Mujeres al Poder. Tengo dos hermosas invitadas. Ustedes ya van a conocer un poquito más de ellas, que vienen con un tema que nosotros debemos aprenderlo a tratar con el tino que se merece, el respeto y más que nada la importancia que él tiene en nuestro medio. Pero quiero arrancar antes que nada dándole una mención y un consejo súper especial. Ya sabe, para esa ocasión que usted tiene su compromiso, el cumpleaños, la boda y lo que sea, tenemos nosotros el espacio perfecto. Tesoro escondido, ¿sabe cómo expresar tus sentimientos? Para ello tenemos detalle para toda ocasión especial. Haz tus pedidos al 0984681865. Repetimos, 0984681865, que tenemos el regalo para toda ocasión. Y bueno, no les queremos hacer esperar más a nuestras invitadas. Ellas son parte de la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canábica. Tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora Cristina Martínez. Ella es la vicepresidenta de la fundación, es médica general, experta en cannabis medicinal, doctora en cirugía y medicina general. ¿Qué tal ese currículo? Y vamos también con nuestra segunda invitada, otra mujer súper fantástica. Ella es la doctora Isabel Espinosa Soto. Ella, por su parte, es secretaria de la fundación, es médica, magíster en plantas medicinales, experta en cannabis medicinal. Así es que imagínense con estas profesionales el mega programa que nos vamos a mandar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. Pues caramba, agradecida por esta posibilidad que nos dan de que se conozca la importancia de la medicina canábica y más aún lo que indicabas, ¿no? Mujeres canábicas. Entonces, agradeciendo mucho la invitación. Muchas gracias. ¿Qué tal, Isabel? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es importante que la gente escuche sobre el cannabis en su faceta terapéutica. A veces todavía es una planta que está rodeada de prejuicios y estamos aquí desde la ciencia tratando de romper ciertos mitos y queriendo que la gente aprenda un poquito más del cannabis. Así es, mi querida Isabel, tú ya lo dijiste, y qué tal si arrancamos justamente desde este puntito del ovillo que nos está dando Isabel en torno a que todavía es un temita que debemos tratarlo, como yo les decía de un inicio, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, con la importancia y también con pincitas, como que sí a veces, ¿no? Pero me gustaría que arranquemos inicialmente. Son parte de la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canábica. Por favor, mi querida Isabel, si nos amplías un poquito esto. Sí, nosotros somos una comunidad científica, una sociedad científica. En nuestra fundación estamos convocando a todas las profesiones científicas relacionadas con el cannabis. Es decir, tenemos nosotros una cantidad bastante interesante de compañeros que son médicos, tenemos veterinarios, hay biotecnólogos, hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, todos aquellos científicos que están estudiando la planta de cannabis, todo en relación a su potencial terapéutico.
Mi querida Cristina, arrancamos con una pregunta súper potente y sé que nos vas a poder aclarar un poco más. Ya sabemos que en nuestro país está el tema del cannabis, que como fundación lo están tratando en la parte medicinal, pero también ya lo están viendo como un potencial, como algo de empresa. Yo quisiera que me digas exactamente cuál es la realidad en nuestro país dentro de lo que es el cannabis y especialmente dentro de la fundación. ¿Cómo es lo que usted le está haciendo este tratamiento? Mira, el proceso que ha vivido el país lo venimos trayendo desde el 2008, ¿no? A través de las organizaciones canábicas, porque ellas fueron las primeras en pronunciarse, en manifestar el deseo de que hay un cannabis y que hay que tratar de desestigmatizar a la planta en vista de que, a más de que sí tiene sus potenciales lúdicos, también tiene un gran potencial en cuanto a la medicina. Entonces, imagínate tú que este proceso se lo vino construyendo desde el 2008 con varias organizaciones hasta que hace en el 2020 más o menos ya el tema comenzó a dar un poco más de importancia acá a nivel de país en vista de que sí hay una gran cantidad de pacientes que se han administrado solos el cannabis. Hay gentes que son autocultivadores que también hacen cannabis a nivel de país, pero el problema se ha dado en que nosotros como fundación lo que queremos es que haya un cannabis en el cual las personas, los pacientes, sean beneficiados en cuanto a sus componentes y en cuanto a todo el proceso de sustancias activas que tiene. Entonces, a nivel de país, si bien es cierto, es el boom ahora, este proceso ha dado más valor o más importancia, te digo, a nivel de las grandes plantaciones florícolas que han tomado al cannabis como una de sus formas de hacer cannabis o bien en la forma industrial o bien en el plano médico. Pero es un proceso que se lo ha ido ganando a través de las luchas canábicas. Entonces, ahora, si bien es cierto, tenemos plantaciones, hay varias empresas que tienen estas plantaciones, pero para tener las plantaciones necesitan regirse de varios artículos y de varias acciones a través del Ministerio, tanto de Salud cuanto del Ministerio de Agricultura. Nosotros, como FEMCA, lo que hacemos es eso. Ya tenemos un mundo abierto del cannabis, ya tenemos un grado de conciencia de que el cannabis funciona, de que el cannabis es una planta medicinal. Entonces, nuestro objetivo como FEMCA es el de a los compañeros médicos, a las personas cercanas a la salud, darles a conocer las propiedades. Tratar de romper el mito, ¿no? El mito que existe entre la planta que te da grandes momentos de felicidad, de tranquilidad, y la planta que también cura. Entonces, esas son las opciones, esos son los momentos que hemos vivido como país, y esto pues es importante que lo conozcamos porque de una forma más importante es que el paciente tiene derecho a escoger con qué medicina quiere tratarse. Es parte de los derechos humanos y nosotros también somos parte de este precepto en el cual el paciente debe decidir. Pero ¿cómo va a decidir? Siempre y cuando conozca los beneficios de las plantas. Exacto. Mi querida Isabel, si bien el 17 de septiembre del 2019 la Asamblea Nacional del Ecuador ya aprobó la reforma en el Código Orgánico Integral Penal sobre el uso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos. Aquí dentro de la gente que ustedes más tratan en la fundación, no sé si ya tienen este conocimiento, no tienen muy claro el tema de lo que ya fue aprobada esta reforma, cómo le manejan y de pronto si existe o no resistencia entre las personas que inician a la fundación. ¿Cómo manejan este tema? Esto que usted menciona de las leyes es muy importante. En diciembre del 2019 se hizo una reforma al COIP en el cual se colocó que poseer fármacos con derivados de cannabis no es punible siempre y cuando exista un diagnóstico profesional.
Eso fue muy importante. Y otra cosa que se hizo en esa misma reforma fue una reforma a la ley de drogas. En esa reforma se colocó que la planta de cannabis no psicoactivo, que es un tipo, es una variedad, sale de la lista de drogas. O sea que ese tipo de planta ya no se considera una sustancia catalogada sujeta a fiscalización. Eso fue muy importante en diciembre del 2019. Después de esto salieron dos reglamentos muy importantes también. Por un lado, en el Ministerio de Agricultura se hizo el reglamento para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis no psicoactivo, que es el acuerdo ministerial 109 del Ministerio de Agricultura, que de ahí salen las licencias que mencionaba la doctora Cristina. Y también sacó el Ministerio de Salud Pública, sacó el acuerdo ministerial 148, que es el reglamento del uso, prescripción y dispensación de cannabis. Este reglamento para nosotros es sumamente importante, para los médicos, pues en este reglamento del Ministerio de Salud se mencionan cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con cannabis. Se menciona qué tipo de médico puede prescribir cannabis. En este caso sería todos los médicos, porque todos los médicos tenemos la facultad de prescribir sustancias que sean o no psicoactivas de acuerdo a la necesidad, porque eso está en las leyes del Ecuador. Si es que el cannabis pasa del 1%, este fármaco pasa del 1% de THC, que es la sustancia psicoactiva, en ese caso se usaría una receta especial, que es la receta de psicoactivos, mientras que si el fármaco tiene menos del 1%, se usa una receta blanca, que es la receta normal. Está en este acuerdo ministerial, en el 148 también, como les mencionaba, están cosas importantes como que en las facultades de medicina o de otras ciencias de la salud, por ejemplo, enfermería, etcétera, debe ya capacitarse al personal sanitario sobre el sistema endocannabinoide, que es el sistema que tiene el cuerpo humano para procesar las sustancias derivadas del cannabis. Es muy interesante, pero nuestro cuerpo y el de todos los vertebrados en general tiene receptores para cannabinoides, que son las sustancias cannabinoides, son sustancias que produce nuestro propio cuerpo. En este caso, esta plantita también las produce y es por eso que en este reglamento se mencionan 6 condiciones médicas con las que se puede tratar en cannabis. No sé si es que de una vez te comento cuáles son las que están en el reglamento. O lo dejamos para después, porque es importante saber, la gente debe saber para qué está aprobado aquí en el Ecuador. Correcto, mi querida Isabel, es importantísimo, como tú mencionas, nuestros amigos sepan que en nuestro país es una lucha súper ardua y ya se logró esa legalización del cannabis para uso medicinal. Es importante que sepan que la normativa secundaria que para sembrar, para cosechar, para procesar, para comercializar y exportar el cannabis para uso industrial. Es importante, es por eso que yo sí te pido de favor especial que nosotros ampliemos esta información y tengan nuestros amigos un mayor conocimiento. Y si de pronto tiene conocidos y todo, invite para que todos podamos educarnos, podamos conocer y podamos también entes multiplicadores de todo lo que se ha conseguido con estas autorizaciones en la normativa. Así que, mi querida Isabel, ampliamos, por favor. Gracias. Entonces, como te comentaba, hay ciertas condiciones médicas para las cuales el cannabis ha demostrado una eficacia comprobada. Hay más de 50 enfermedades en las cuales se usa y se está investigando y hay unos resultados muy prometedores, por ejemplo, para el Alzheimer, para el Parkinson, por ejemplo, para ciertas líneas de cáncer. Sin embargo, de estas 50 enfermedades, estas 6 que les voy a mencionar son las que están totalmente comprobadas y que en este reglamento ecuatoriano para la prescripción se menciona. Una de ellas es la epilepsia refractaria, que son síndromes de convulsiones incontrolables. Para esto sirve muy bien no cualquier cannabis, sino solamente cannabis no psicoactivo, el que tiene solamente CBD. Esa enfermedad solamente se trata con CBD. Las otras enfermedades, en cambio, sí se pueden tratar con THC, que es la sustancia psicoactiva. Esas son otras variedades de planta. Las otras enfermedades son rigidez muscular o espasticidad relacionada con esclerosis múltiple,
dolor crónico en el adulto. En esto abarcan muchas cosas, por ejemplo, dolores relacionados con secuelas traumatológicas, secuelas quirúrgicas, por ejemplo, o enfermedades reumáticas, etc. Hay el dolor oncológico, que es el dolor secundario al cáncer, que a veces es intratable. También tenemos ahí las náuseas por quimioterapia, que son a veces también incontrolables y que no ceden con los fármacos comunes y corrientes. Se encuentra también ahí el síndromes o complejas síntomas relacionadas con la fase final de la vida, por ejemplo, la falta de apetito o los trastornos del sueño que se dan en cuidados paliativos. Hay personas que están en su última fase de la vida y ya no tienen apetito, y el THC, que esta sustancia, puede ayudarles y puede hacerles aumentar el apetito. Entonces, estas condiciones son, y también hay un acápite más que está en este reglamento que dice que también se va a dejar abierta la posibilidad de dar en otras enfermedades siempre y cuando la ciencia demuestre que sea efectivo. Entonces, si es que la ciencia va avanzando y se va demostrando que sirve para otras enfermedades, entonces también está aceptado que el médico ecuatoriano prescriba cannabis. Mi querida Cristina, ¿cuáles son los requisitos de recomendar el uso de cannabis medicinal? Bueno, mira, requisitos realmente no existen. Lo que sí hay es que, bueno, el paciente que llega a la consulta normalmente debe estar con una patología, debe tener una patología. Normalmente a nosotros nos llegan pacientes ya con muchas patologías en las cuales son pacientes en los que ya la medicina alopática ya no tiene abasto, ya no tiene cómo tratar. Entonces, pacientes en los que el cáncer, por ejemplo, acabó con su vida, acabó con todos sus momentos importantes y generó más lesiones y prácticamente como que no da mayor resultado. Entonces, en estos pacientes llegan lamentablemente ya en las fases ya muy terminales, es cuando se los puede atender. Pacientes con dolores crónicos, como hablaba Isa, pacientes en todo tipo de dolor. Entonces, los pacientes normalmente sería ideal que se lo utilizara el cannabis antes de tener complicaciones ya mucho más serias, ¿no? Pero lo más importante aquí es que el paciente no tenga antecedentes psiquiátricos, porque hay que valorar su herencia, porque el cannabis está comprobado de que despierta determinados genes en los cuales puede la persona terminar con procesos de esquizofrenia o procesos lamentablemente de alteraciones en su estado emocional y psicológico. El paciente debe estar controlado su hipertensión. Entonces hay pacientes que llegan y no tienen un control bueno de hipertensión. Entonces también aquellas enfermedades que son cardiovasculares también tienen que estar mejor controladas. Entonces eso nos da la posibilidad de que es muy importante que los médicos conozcan que hay estas negativas, hablemos, y que los pacientes también conozcan esto. ¿Por qué? Porque como tú has visto, el boom del cannabis ahora lo encuentras en todo lado, a todo nivel. Ingresas a las páginas web, pones cannabis medicinal y te sale absolutamente millón de opciones. Pero he ahí la importancia, que si bien es cierto, es una planta maravillosa, pero no con eso vamos a decir que es una planta que no tiene cuidados. Tiene muchos cuidados y hay que tratarlos al paciente específicamente con estas situaciones, ¿no? Entonces el paciente necesita una consulta médica, necesita una valoración médica, necesita un seguimiento, porque el cannabis, como vuelvo a repetir, es una plantita, pero ya en sus procesos es una maravilla. Mira, hay más de 33,000 documentaciones científicas en los que nos dan un valor científico de los momentos en los que hay que usar el cannabis. Con esta información, mis queridos, estamos cerrando ya nuestro primer bloque de información, ¿verdad? Sí registró, díganme que sí le apuntó, porque nosotros en contados minutos vamos a entrar más candente de esta entrevista,
la doctora Cristina Martínez y la doctora Isabel Espinosa, que en esta noche nos están acompañando. Este bloque lo cierro, no sin antes recordarle que Tesoro Escondido sabe cómo expresar tus emociones y sentimientos. Para ello tenemos detalles para toda ocasión especial. Haz tu pedido al 098-468-1865. Usted no se desprenda que en contados minutos regresamos. Hasta tanto, comparta para que esta comunidad se haga mucho más grande. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Evolución. Radio Comunitaria RFG es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Se quedaron súper enganchados en el tema. Pues también. Lo importante ahora es que usted ya sabe que está súper legalizado el tema del cannabis y como ya nos decía la doctora Cristina Martínez, nosotros debemos tener un chequeo previo de tal manera de que no exactamente seamos pacientes aptos o no para esto, sino que es necesario que usted conozca que no podemos dar de lleno al tema del cannabis sin un profesional nos pueda haber chequeado, nos diga el tema cardiovascular, como entonces, esas cosas son súper importantes. Pero yo quiero comentarle a usted que estas bellas invitadas, que son parte de la Fundación Ecuatoriana Médica Canábica, también están buscando personas que sean parte de su fundación. Y para eso, usted debe reunir ciertos requisitos que en este momento le vamos a decir. Mi querida Isabel, la fundación también admite profesionales y ustedes están poniendo un requisito fundamental que son personas que tengan tercer y cuarto nivel. Quisiera que por favor les cuentes a nuestros amigos la mecánica. Sí, muchas gracias. Nosotros somos una fundación, una sociedad científica sin fines de lucro, que tiene sobre todo como objetivo la divulgación, o sea, enseñar sobre cannabis a otros profesionales, también hacer proyectos de investigación unidas a la academia, porque estamos trabajando con varias universidades, y en el área de lo que es la medicina propiamente, aceptamos a médicos que quieran aprender a prescribir cannabis. Como les dije, si bien hay otras profesiones, hay veterinarios, biotecnólogos, bioquímicos, etcétera, pero también hay un grupo grande de médicos. Los médicos muchas veces se unen a nosotros porque quieren saber cómo hacer para prescribir, porque en el Ecuador, según las leyes ecuatorianas, no se necesita un certificado para prescribir cannabis, un certificado especial. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la ley está así? Porque cuando uno se gradúa de médico, adquiere una responsabilidad grande con firma profesional
al prescribir ciertos medicamentos que son de uso delicado, por ejemplo, la insulina o la morfina o la adrenalina, por ejemplo, que son medicamentos que si se usan en altas dosis, el paciente puede fallecer. Entonces, como profesionales de la salud, nosotros solamente podemos prescribir las cosas que nosotros sabemos prescribir. No necesitamos adquirir un certificado para cada fármaco. En este caso, los cannabinoides constituyen un grupo farmacológico nuevo, un grupo farmacológico más. Es una medicina bastante segura que no causa mayor problema toxicológico. Nunca se ha visto una sobredosis por cannabis. Sin embargo, hay pacientes que se pueden asustar cuando sienten el efecto psicoactivo y por eso es que un médico debe guiarle al paciente y debe saber cómo prescribir, cuántas gotas, porque generalmente vienen en gotas de miligramos de CBD o de THC, entonces cuántas gotas vamos a prescribir. Todo eso es algo importante que nosotros como médicos nos tenemos que capacitar a nosotros mismos y a los nuevos integrantes de nuestra fundación. Hemos tenido nosotros... Cris y yo, por ejemplo, estamos bastante tiempo ya manejando este tipo de medicina. Tenemos ya una cantidad de pacientes importante. Hemos visto resultados asombrosos y muy bonitos que nos han llenado de satisfacción, sobre todo personas que han estado sufriendo de dolores intensos por varios años, que no podían ya salir con medicamentos antiinflamatorios, opioides, estaban ya con problemas de riñones o de estómago por tanta medicación. Y nosotros nos hemos capacitado con cursos no solamente aquí en el Ecuador, sino en el extranjero, para poder ayudar a las personas a optar por una nueva medicina, que va a ser bastante más amable con el cuerpo y que no es tan difícil de prescribir. La cuestión para los médicos y a los que nos estén escuchando, yo les invito a que se unan a nosotros porque constantemente estamos formándonos para dar lo mejor de nosotros para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, Cristina, de pronto quieres acotar algo más. Sí, quería acotar una cuestioncita más. Hay algo que es importante también y que se pasó un poquito de alto, Isa, es que, por ejemplo, los médicos psicólogos, ellos no pueden prescribir cannabis, ¿no? Y los médicos odontólogos, ellos sí pueden prescribir. Ahora, la utilización de la receta, la especial, la que viene para determinados productos, eso hay que sacar un recetario en el Ministerio de Salud, donde ahí son los únicos que nos pueden dar la posibilidad de usar esta receta especial. Pero ¿cuándo vamos a usar esta receta especial? Específicamente cuando tu paciente necesita mayor concentración de THC, por ejemplo, en dolores crónicos, en dolores tan agudos, fibromialgias o en cáncer. El paciente no es que se va a mejorar más fácil, hablemos así, solo con CBD, no. La planta, toda la planta tiene terpenos, flavonoides, tiene THC, tiene CBD, que como es tan maravillosa la naturaleza, para ejercer el gran potencial terapéutico, se produce un efecto que se llama el efecto séquito. ¿Qué significa esto? Significa que todos los elementos, todas las sustancias activas de la planta actúan y los resultados son mejores. Lamentablemente, en las leyes de nuestro país y en muchos otros países de América Latina, se lo ha demonizado al THC. Y entonces eso no nos da y ni no nos permite tener un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Imagínate que nuestro padre de la medicina, ahora es abuelo de la medicina canábica, el doctor Rafael Mechoulam, él dice cómo es que puede haber países en los cuales los gobiernos son tan indolentes y todavía no se permite la utilización del cannabis. Y es que es verdad, o sea, si yo quiero dar una mejor atención a mi paciente, pues con todos los elementos que tiene la planta, que llamamos un espectro completo, mejores son las soluciones. Entonces, también es importante eso, que se conozca a los colegas médicos que hay estas posibilidades también de trabajar con valores un poquito más altos de THC, que son muy beneficiosos para los pacientes. Eso quería contar. Muchísimas gracias. Mi querida Isabel, ¿estos productos farmacéuticos podrían desencadenar en adicción?
Ahora, hay que saber que hay muchos tipos de productos, ¿no? Actualmente en el Ecuador estamos con una cantidad muy grande de productos de venta libre. Estos productos, muchos de ellos son suplementos. Los suplementos ahorita en el Ecuador se comercializan sin mayor problema porque tienen cantidades pequeñas de CBD. El CBD es uno de los cannabinoides más amables con el cuerpo, menos tóxicos, ayudan a relajar los músculos, ayudan a bajar un poco el dolor, mejoran un poco los trastornos del sueño y sobre todo es un cannabinoide muy antiinflamatorio, entonces ayuda para problemas inflamatorios crónicos. También el CBD se utiliza para la epilepsia y está estudiándose incluso para la esquizofrenia, pero solo CBD. Entonces, son un grupo de productos que son los alimentos y los suplementos. Por otro lado están los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos también hay unos pocos que son de venta libre, cuando tienen muy poca cantidad de cannabinoides y sobre todo igual con predominio de CBD, pero hay productos farmacéuticos con niveles más elevados de THC, que el THC en cambio es la sustancia psicoactiva. Como decía la doctora Cristina Martínez, cuando ya el producto farmacéutico tiene cantidades significativas de THC, o sea, más del 1% de THC, ese fármaco ya requiere de la receta especial. El THC es una molécula que, si es que una persona tiene una tendencia a usar sustancias compulsivamente, por ejemplo, como la nicotina o como el alcohol, el THC también puede ser susceptible a mal usarse, ¿sí? No es una sustancia tan adictiva como la cafeína, como la nicotina, como el alcohol, como la heroína, como la cocaína, no lo es más o menos la mitad de adictiva. Sin embargo, sobre todo en adolescentes que usan la marihuana por vía fumada, sí pueden tener una tendencia a unirse a esta sustancia y no poder salir fácilmente de ella. Esto se da en un contexto de un uso problemático, pero cuando se trata de un uso medicinal no se ha visto este problema, no se ha visto que la gente tenga una tendencia demasiado elevada a la adicción. Como le digo, es una sustancia mucho menos adictiva que la propia cafeína que usamos todos los días para desayunar. Entonces, todo depende del contexto, depende de la persona. Como médicos, por eso tenemos que seleccionar bien a los pacientes, porque si hay un historial de consumo abusivo de sustancias, tenemos que tener precaución para prescribir fármacos con alto THC. Como le digo, el CBD, en cambio, como es no psicoactivo, no tiene este problema. Muchísimas gracias. Mi querida Cristina, ya nos estuviste hablando un poquito del séquito, te adelantaste un poquito a la pregunta, pero sí me gustaría que nos aclares, ¿qué es el efecto séquito del cannabis medicinal? Bueno, mira, el efecto séquito se lo observó cuando los científicos comenzaron a dividir la planta, pues hay varias situaciones en las que se han manifestado en el hecho de que, ¿cómo así? ¿Por qué solo el CBD? Si bien es cierto, el CBD tiene sus valores terapéuticos maravillosos, nadie quita, pero una planta tú no la puedes así disgregar tanto porque realmente todo el efecto que la planta, toda ella, manifestaría es casi como cortarle los brazos a alguien que necesita sus brazos. Entonces, cortas todo el efecto al querer solo utilizar determinada sustancia. Entonces, la planta de cannabis tiene varios componentes activos que son moléculas activas, que son los cannabinoides, los fitocannabinoides, que son los terpenos, que son los THC, CBD, pero mira, y ahora se ha encontrado una gran cantidad de derivados de solo de los que ya se conocían THC y CBD, son muchos los derivados que ya actualmente ya los conocemos y que todos, absolutamente todos ellos tienen valores terapéuticos. Por ejemplo, los terpenos son los que nos dan el olorcito de la planta. Cuando tú tienes problemas de memoria, pues te podemos estar ahí añadiendo un poquito de mirceno, que es parte de la planta. Entonces, todos los componentes que tiene la planta ejerce este efecto de respaldar la función terapéutica, sin que haya el efecto psicoactivo solo del THC, que es al que más lo tienen miedo todo mundo, y que en todo caso todos los componentes de la planta
ejercen el efecto mucho más potente en todas las enfermedades. Hay casos últimos, estaba leyendo, de que había momentos en que, pues sí, en la epilepsia nosotros podemos tratarla con CBD, que es un anticonvulsivante, pero hay casos en que no todo el mundo también puede tomarlos así. Le dieron a una paciente THC y CBD, mira, y mejoró muchísimo. Entonces, también hay valores en cuanto al THC terapéuticos maravillosos. Entonces, hay que tratar de desmitificar todo esto, hay que tratar de seguir conociendo, seguir investigando. En buena hora que ya el cannabis acá en el país ya tenemos esta posibilidad de que ya hacer investigación, antes no lo podíamos hacer, teníamos que buscar alianzas, teníamos que andar ahí medio a la escondida, pero ahora es bueno porque ya está un poco más abierta, pero a pesar de eso, todavía en la comunidad médica, en la comunidad científica también no se nos lanzan a nivel de país a hacer estos proyectos de investigación científica. Y ahí nosotros como FEMCA siempre estamos uniéndonos, buscando acciones estratégicas con las universidades. Entonces, el efecto séquito es la acción de todos los componentes de la planta con resultados terapéuticos maravillosos. Sí, lo importante es que estamos paso a paso como país y creo que esos pasos están ya un poquito como que más gigantes, más todo, porque ya hay más conocimiento, justo como tú le dices, como tú lo citas, Cristina, y el hecho de que estén ustedes como fundación para replicar también estos beneficios es algo maravilloso, justamente para que nosotros quitemos esa etiqueta, sea en pro o sea en contra, pero es importantísimo que nosotros quitemos esto. Mi querida Isabel, Cristina ya escrito un casito específico más en torno, o sea, nos dio a conocer una enfermedad más en la cual ustedes aplican el tema del cannabis. Y con esto viene la mano esta pregunta. ¿Con cannabis medicinal se maneja la osteoartritis? Claro que sí, la osteoartritis es una enfermedad muy común, sobre todo en la población adulta mayor. Estamos viendo a nivel mundial cada vez es más grande la población adulta mayor y el desgaste articular tanto en una sola articulación como en varias articulaciones es muy común y es un trastorno que causa bastante incapacidad y dolor. El cannabis ayuda de dos maneras. Por un lado, hay componentes como el CBD, los terpenos, incluso el THC, que son antiinflamatorios. Hay otros cannabinoides importantes también, el CBG, por ejemplo, súper antiinflamatorio, el CBC también es muy antiinflamatorio. Entonces, por un lado, desinflama la articulación, que por el desgaste, como está todo carcomida, las paredes articulares, las carillas articulares están como ásperas y un poco líquido, entonces desinflama. Y por otro lado, a nivel ya del sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro, del tálamo, donde se procesa el dolor, también ahí existen los receptores CB1, en donde está el manejo del dolor. Entonces ahí actúa sobre todo el THC. El THC, en cambio, ayuda para que se perciba menos el dolor, lo cual ayuda muchísimo a que los pacientes mejoren. Como decía Liz, el efecto séquito hace que cuando los cannabinoides estén juntos funcionen de mejor manera. Se ha hecho estudios, por ejemplo, si se le da CBD aislado a ratones, por ejemplo, para manejar dolor, en osteoartritis en este caso, la misma cantidad de CBD o la misma cantidad de THC se requieren 10 veces menos cantidad de ambos cannabinoides cuando se los usa en conjunto, porque juntos hacen un efecto sinérgico del efecto séquito. Es mejor. Otra cosa importante en este problema de la osteoartritis es que mejora ligeramente el estado de ánimo. No es un excelente antidepresivo, pero para personas que están con mucho estrés ayuda a estar más relajados y la relajación también ayuda a mejorar el dolor. Los detractores, la gente que no le gusta el cannabis o que dice que el cannabis no es necesario, dicen que el cannabis alivia muy poco el dolor, dicen que baja apenas
3 a 5 puntos en la escala de dolor y que por ser tan pequeña la cantidad, no consideran que es necesario. Entonces es lo más erróneo decir algo como lo que están diciendo. Que una persona que todos los días está con 7 a 8 entre 10 puntos de dolor, bajarle 3 a 5 puntos de dolor es cambiarle la vida a un ser humano. ¿Cómo es posible que digan que es muy poco dolor el que se baja cuando una persona de no poderse levantar de la cama baja 3 a 5 puntos de dolor y ya puede hacer su vida, ¿no? Casi que normal? Entonces el cannabis, si bien no quita el dolor como la morfina, que es un alivio de 8 a 10 puntos, pero baja entre 3 y 5 puntos de dolor en este problema específico de osteoartritis. Qué importantísimo, justo como tú dijiste, este universo es quizás en un número y esta enfermedad igual es algo que bueno, de ser ellos, de animarse a esta opción del cannabis sería algo muy bueno para su salud. Mi querida Cris, ¿querías acotar algo? Sí, mira, hay que recordar algo, ¿no? Más o menos el 25% de la población del mundo tiene dolor, cualquier tipo de dolor. O sea, te imaginas lo alto que es ese porcentaje. Ahora, ¿qué es importante también, justo con todo lo que Isa nos comentó? Nosotros aplicamos también lo que es salud integral. ¿Qué significa esto? Que no es solamente el cannabis. ¿Quién va a hacer el efecto de mejorar? Hacemos sí un tratamiento, pero adicional a esto necesitamos que el paciente tenga una actividad física moderada, le orientamos en esos planos. Necesitamos que los pacientes también tengan un tipo de alimentación que les complemente y les ayude para mejorar toda su cantidad de sintomatologías. Tomar sol, imagínate, tomar sol, tomar agua. Entonces, son determinados espacios en los cuales nosotros queremos que los pacientes también sea parte de ellos como parte curativa o mejorar su estado general. Es verdad, cuando la escala del dolor nos hablan de hasta 9, 10 que tienen y la gente en realidad se queda y dicen, ay, no, solo bajar 3 puntitos. Caramba, solo les comento, aquella persona que tiene dolor, bajar un puntito ya es una maravilla. Entonces, recordarles también que el cannabis no es que sea la panacea, es un complemento, es, sí, bien manejado es lo mejor, es una de las mejores opciones, no es un tóxico, no nos genera problemas hepáticos, no nos genera problemas renales, no genera adicción. Lo que sucede con los opioides, que te alivian el dolor, pero te vuelves adicta e incluso hay muchos fallecimientos en los Estados Unidos de personas que se sobremedican y han fallecido por una sobremedicación. Entonces, son grandes diferencias que tenemos, grandes opciones y qué bueno si es que las personas comienzan a interesarse a través de este medio de ustedes que me ha encantado porque esa es la posibilidad que damos de que se conecten y de que conozcan sobre los beneficios del cannabis. Muchísimas gracias, Cris, por habernos aclarado muchísimas dudas en torno especialmente a si es adictivo o no. Mi querida Isabel, me gustaría que por favor les invites a nuestros amigos a que conozcan tu fundación, a que se unan y que nos puedas expresar un mensaje final, obviamente dándonos a conocer las redes y los contactos de la Fundación Ecuatoriana de Medicina Cannabis. Muchas gracias. Invito no solamente a los científicos que hemos hablado, sino también a toda la población a que se contacte con nosotros, porque aquí estamos un grupo de profesionales que podemos guiarles, podemos ofrecerles un tipo de medicina diferente. Una de las cosas que más nos mueve a nosotros como fundación es el rescate de la medicina ancestral. El uso de esta planta es el rescate de un uso medicinal de más de 6.000 años. Es una planta sagrada que se ha usado en muchas culturas y que ahorita, si bien está de moda, esto quiere decir que el ser humano puede volver a la naturaleza para buscar un alivio. Y desde un punto de vista científico también, porque no solamente lo estamos experimentando como
como lo hace una persona novata, sino que hay un montón de ciencia atrás. Nuestros contactos, por favor, si es que los pueden apuntar, nos pueden encontrar en las redes sociales como FEMCA Ecuador, en Facebook, en Instagram. Les voy a dar mi número para que les dé luego también la doctora Cristina el suyo, porque cualquiera de las dos puede contactarse tanto para atenciones médicas como también tener acceso a todos los programas de investigación o de divulgación o de clases que ofrece FEMCA. Mi número es del 0991 61 3181. 0991 61 3181. Y nuestro mail es femcaecuador@gmail.com. Cris, tu número también, muchas gracias. Caramba, ve, aprovechemos. Qué lindo. Bueno, con mucho gusto y con mucho agrado, en realidad, para solventar cualquier duda. O sea, no es que necesariamente todas las personas llamen para una cita. No, no, les solventamos dudas, les aclaramos. Entonces, mi número de teléfono es 099 83 11 502. Con mucho gusto les estaremos atendiendo, Isa y yo. Muchísimas gracias. Yo, a nombre de la radio, deseo agradecerles por haber aceptado esta entrevista. Nuevamente aclarar tantas dudas que tenemos dentro de nuestro medio, y fue importantísima esta entrevista. Quizás tengamos la oportunidad de una segunda ocasión para poder nosotros seguir dilucidando, pero está tanto, vea, Cristina e Isabel ya le invitaron a usted a que sea parte de los cursos, de los talleres, a que se una, que se sume y que usted sea excelente multiplicador. Con esto estamos despidiendo el programa Sociality. Le queremos agradecer porque usted está convirtiendo esta comunidad cada día más grande. Y yo me despido ¿con qué? Con nuestro mensaje de tesoro escondido. ¿Sabe cómo expresar tus emociones, tus sentimientos? Para ello tenemos detalles para toda ocasión especial. Haz tus pedidos al 098-468-1865. Registre 098-468-1865. Y con este mensaje yo le quiero agradecer por haber estado usted pendiente de este programa de martes a las 8 de la noche. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias también. Hasta luego. Evolución. Radio Comunitaria RFG es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos.